Él lo llevó la carrera de Ingeniería Química, que no sé si vieron las notas que yo publiqué. Creo que las vieron, las subí en novedades. Fueron más que buenas, algo que no suele darse esta estadística, si bien éramos pocos, pero no suele darse esta estadística de notas, así que bueno, la consigna estuvo más que cumplida. Tenemos algunos casos que, bueno, un solo caso que tiene que recuperar y otro que está justo en el límite con el 6 para la promoción, pero bueno, estudiando para un 14 la que viene llega igual. Después del resto, bueno, fueron resultados no para que se agranden ni dejen el esfuerzo ni la lectura, pero bueno, hay que decirlo cuando un curso se destaca en un porcentaje que no sucedía de hace 5 años que estoy en esta materia. Así que bueno, eh, han sido excelentes las calificaciones. No voy a andar mucho en repasar el parcial porque lo han respondido casi todos más que bien. La influencia en la ilustración era la primera pregunta, ¿no? En nuestras casas de estudio, los postulados de la reforma del 18, las posturas antagónicas en el debate parlamentario de la UOM y las coincidencias en el texto de Jalil y de Arguto en cuanto a lo que se quería en base a la universidad en el peronismo. ¿Sí? Así que fueron resueltas sin mayor dificultades. ¿Sí? Espere que leo el chat. Profesor. Claro, claro, Natalia, el doble objetivo se refería a la capacitación de la clase trabajadora como un medio de ascenso social de esa clase que había estado relegada en el país, pero a la vez que eso sirva para el desarrollo de un modelo de industrialización, ¿no? Que es lo que se estaba, que es lo que se estaba buscando, con lo cual ambos autores en muchas oportunidades del texto sostienen lo mismo, ¿no? Que era el doble objetivo que se perseguía con ese modelo. ¿Mm? Así que estuvo bien. Mariano. Como es esto, quería preguntarle cuándo es el recuperatorio, si es recuperatorio del parcial, porque no pude asistir por problemas personales y otras cosas. Sí, como los parciales son presenciales, en el segundo parcial vamos a tomar el recuperatorio del primero. Excepto que pueda conseguir que nos asignen un aula una semana antes porque vengamos bien con el cronograma de temas, entonces podría desglosarlo. Pero como es un tema áulico, dependo de eso, ¿sí? Y tiene que ser el mismo día de cursada, con lo cual no puedo estar dando clases y tomando a la vez, presencialmente tomando y dando clases virtuales. Así que vamos a ver la agenda que tiene la universidad para poder poner una chance de recuperatorio, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, No, gracias. así que bueno, vamos a estar evaluando eso. No obstante, recuerden que para la promoción, además de la nota, es la asistencia. No lo digo en este caso en esta aula no hay ningún problema, pero siempre lo repito, además de la asistencia y la entrega de las consignas virtuales, ¿sí? Y eso adquieren la promoción de la materia, con lo cual tienen que anotarse para venir a firmar la libreta. ¿Sí o sí? Porque si no, no sale el acta. ¿Se comprende esto? Es necesario. Bueno, el tema de hoy. Ustedes van a ver. ¿Podemos empezar ya? Sí, profe. Sí, bien, gracias. El tema que hoy tienen es el texto de Daniel Toribio, que también vimos otros temas de este autor, eh, que es un compilado de la Universidad de Lanús, y vimos la primera clase de la materia, la vimos de este mismo autor.
¿no? Que trata a partir de la página 187, y en la clase de hoy, para la unidad de esta semana solamente, no entra todo el artículo, sino que entra hasta la página 207, ¿sí? Hasta el punto 4. ¿Por qué? Porque después el punto 4 ya comienza hablando de la educación a partir del retorno de la democracia en el 83. Y como también ese es el tema de la clase que viene, entonces fraccionamos este artículo en dos y vamos a ver la otra parte de este artículo más el de la clase que viene juntos, para que no vean tanto volumen de años y de cantidad en un mismo encuentro, ¿sí? Este texto es buenísimo porque resume 70 años de historia en 15 páginas, ¿no? Así que imagínense, va del 1955 hasta el presente. Y se trata de establecer en este artículo específicamente qué es lo que se pretendía de la universidad. Si bien nosotros hablamos un poco de historia para ubicarnos en el contexto, ¿no? Ya sabemos cómo veníamos en la historia, ¿no? Con el peronismo, que el peronismo quiso superar el modelo autonomista de la reforma universitaria, quería insertar la universidad en los cambios que atravesaba el país por el contexto mundial que se vivía. Esto para ir rememorando cómo veníamos, ¿no? Concebía la universidad como parte del Estado. Incluso había creado la Universidad Obrera Nacional para favorecer el acceso a las clases populares, ¿m? Eliminando también los aranceles posteriormente. Ahora bien, el autor, luego hace este raconto, analiza todo en 6 periodos, hace una clasificación en una línea de tiempo para poder explicar eh, eh, todas estas etapas, ¿sí? ¿Qué es lo que se viene en la historia y en la educación para que ustedes entiendan un poquito? Acá empieza a haber una reacción conservadora de los conservadores y una resistencia obrera. Eso es lo que empieza a venir en los siguientes años, ¿no? ¿Qué periodo, por qué se caracterizó esta etapa que comenzó, ¿no? Uno de los autores que trabajamos habitualmente, que resume el texto de Daniel Toribio, nos refiere que es una etapa que se caracterizó por recortes a las libertades civiles y a los derechos sociales. Se empezó a recortar eso. Todo lo que está identificado con el peronismo y el movimiento obrero organizado era el eje de ataque. ¿Por qué? Porque se hablaba de que la intención era desperonizar la sociedad. En todo esto, si voy muy rápido, no me entienden algo, me cortan y me preguntan, ¿no? Los sindicatos aparecen como un actor central en la política, ¿no? Y al que no se podía prescindir ni dejar de lado, incluso proponían un plan de gobierno propio. Había un sector de mucha influencia, de mucho poder económico nacional e internacional inclusive, ¿no? Teníamos también las Fuerzas Armadas, contribuyendo a que se apliquen programas económicos liberales, ¿sí? Y tratar de desarmar la oposición, es decir, todos los sectores del peronismo, desmantelar los sectores del peronismo y de la izquierda también. Ahí es cuando la izquierda, atraída por ideas del exterior, empieza a tener mucha fuerza acá, no logrando sus objetivos, pero sí debilitando al peronismo. Por eso se dice siempre la funcionalidad de la izquierda hacia la derecha. No sé si alguna vez escucharon esa frase. ¿La escucharon alguna vez? ¿Por qué? Porque no logra las mejoras sociales, pero sí debilita al que las puede traer. Entonces, ¿qué etapa viene a partir de ahora que vamos a analizar? Y la inestabilidad de los gobiernos y la proscripción del peronismo. Esto es lo que caracteriza todas las etapas que vienen, etapas inestables. ¿Cómo comenzó? Y bueno, con el golpe de Estado en el año 1955 que derrocó al presidente Perón, ¿sí?
se empezó a originar en Córdoba con un levantamiento de oficiales del ejército que dirigía Eduardo Lonardi. ¿Sí? Lonardi era el que había dirigido este golpe. Y a los pocos días asumió la presidencia. ¿Quiénes eran los que lo apoyaban a Lonardi? Y había sectores del poder económico, lo apoyaban algunos partidos políticos, socialistas, radicales, demócratas, cristianos. Lo apoyaba la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la Iglesia, habíamos dicho que Perón había roto con la Iglesia, que lo había ayudado a llegar al poder, y después había roto cuando da la ley de divorcio, la ley de regulación de los prostíbulos y todo lo demás? Bueno, fue un claro mensaje que ya no estaba junto con la Iglesia. ¿Se acuerdan de esto, chicos? ¿Siguen el hilo? O como ya tienen un 9 la mayoría, dijeron, chao, no, lo dejamos. Sí, bien, bien, bien. Bueno, este Leonardi, que subió, era un nacionalista católico del ejército, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Que luego fue desplazado eh, eh, por un sector liberal más antiperonista todavía, que fue el general Pedro Aramburu, a través de un golpe militar interno que hubo, el 13 de noviembre de ese mismo año. ¿Por qué? Les explico un poquito para que entiendan, ¿no? Porque había sectores, entre los que habían hecho este golpe a Perón, que no aceptaban que el nuevo gobierno mantuviese nada de las conquistas sociales del gobierno que había sido depuesto. ¿Sí? Querían eliminar totalmente el peronismo y junto con eso todas sus políticas sociales y económicas que estaban relacionadas con él. ¿Se comprende? Esta era la idea. Ustedes van a ver muchas similitudes con cosas que después siguieron pasando en la historia, ¿no? Es por esto que es depuesto Lonardi y asume Aramburu, ¿no? Con el compromiso de que asumió Aramburu, de acabar con el peronismo, ¿sí? Pero en realidad, y esto es lo que ustedes tienen que aprender como estudiantes, ¿no? Como ciudadanos, que siempre hay un objetivo económico también detrás de estas cosas, ¿no? Porque el objetivo era aplicar un programa económico liberal, ¿sí? Beneficiando a los empresarios y desarticulando el poder de los sindicatos, ¿sí? Desarticulando el poder de los sindicatos. ¿Y ayudando a quién? A la Sociedad Rural Argentina, a la Unión Industrial de la Argentina, a la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Cámara Argentina de Comercio, ¿sí? Donde todos estos representantes de estos organismos, esto no es que se los quería apoyar porque es una opinión mía o una opinión subjetiva del autor, de algún autor, no, no. Todo esto está refrendado con los cargos en el gobierno que se le dieron a los representantes de estos puestos, de estas entidades, ¿no? Tanto en los ministerios, cargos en el gobierno. O sea que esto es un dato que se refleja con, con las designaciones que había en los ministerios. Siempre que viene un gobierno liberal, por lo general van a ver, neoliberal, ahora también, van a ver que en los cargos de ministerios ponen apellidos que se parecen a los que son de las empresas. Bueno, son ellos mismos, ¿no? Porque es la forma de introducir al poder económico en la gestión, ¿no? Y con esto Aramburu desplegó un antiperonismo extremo, ¿sí? Desplegó un antiperonismo extremo. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, que para hacer una línea de tiempo con la lectura, nos queda claro que el 16 de septiembre del 55 estalló lo que denominaron la Revolución Libertadora que derroca a Perón. Y asume Lonardi. Lonardi, perteneciente al nacionalismo católico, ejerció hasta el 13 de octubre, que fue sucedido por Pedro Aramburu, que quería limpiar el país del peronismo. ¿Sí? Aramburu duró hasta mayo del 58, ¿sí? De octubre del 55 a mayo del 58,
¿Y acá qué pasó en educación? Vamos a la parte que nos interesa a nosotros, más que nada, ¿no? Bueno, durante este gobierno de Aramburu sucedieron 4 ministros de educación, ¿m? Donde todos pugnaban por el control del poder en el área de la educación, y algunos eran más liberalismo católico, otro liberalismo laico, ¿no? Eh, había perdido ese nacionalismo católico que había apoyado a Perón, ¿sí? Había perdido adeptos, no, no tuvo mayores adeptos, ¿sí? Después del 58, desde mayo del 58 hasta el 62, gobernó una fracción de radicalismo, ¿no? Pero es de la fracción de radicalismo intransigente que encabezaba Arturo Frondizi, ¿sí? Frondizi en parte había hecho un acuerdo también con Perón, ¿sí? Con el cual había devuelto a los sindicatos cierta parte del poder que tenía y ciertas reivindicaciones sociales. ¿Mm? Había permitido el estatuto docente y demás. Pero después vamos a ver en sus ideas desarrollistas el problema de la inflación que tuvo y que no le permitió poder continuar con su plan, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, no quedan dudas que cuando ya había subido el peronismo anteriormente, la comunidad académica quedó fragmentada en 2 sectores irreconciliables, ¿sí? Los peronistas y los antiperonistas. Y eso no había manera de juntarlo. ¿Sí? ¿Quiénes son en las universidades los que asumen el control en las universidades? Y todos los que habían militado en oposición al peronismo justamente, ¿sí? Y así que en esta época, a partir del derrocamiento de Perón por esta revolución, se empezó a otorgar amplias facultades a los interventores que nombró el Poder Ejecutivo para que reorganicen las casas de estudio, ¿sí? Utilizando para eso procedimientos todos tendientes a desperonizar la universidad. Se apuntaba a eso. Había cesantías masivas de profesores, de personal administrativo, todo lo que estaba con una relación con el régimen que había sido depuesto. Se empezó un sistema de renovación de docentes, ¿m? Hubo masividad de concursos, se restableció por un breve tiempo la vieja ley Avellaneda de 1885. Imagínense, miren a donde echamos mano, ¿sí? Hasta que se dictó el nuevo decreto 6403 que puso en las universidades una amplia autonomía para reconstruir las mismas, ¿sí? Este decreto es muy importante porque, bueno, reconstruye la autonomía de las universidades, mucho más de lo que habían tenido estas después de la reforma y hasta el gobierno peronista. Concedió, por ejemplo, la potestad para que las universidades administren su propio patrimonio, den sus planes de estudio, que se puedan organizar sus formas de gobierno, que puedan dictar sus estatutos, eh, eh, cómo se designaban los profesores, contenía este decreto, ¿sí? Siempre excluyendo a todos los que habían sido favorables al régimen peronista, ¿no? Otro de los debates muy interesantes también que se presentó en esta época, esto que yo estoy diciendo de desperonizar la sociedad, la universidad, restablecer este decreto, lo tienen en la página 189 y 190 del texto, ¿sí? Otra de las novedades que también tuvimos en este contexto, que fue muy importante, fue la posibilidad que había surgido de crear universidades privadas. ¿Mm? Y esto en la época, si bien hoy parece una pavada, pero en la época generó grandes discusiones porque se sostenía que la universidad tenía que ser laica o pública o podía ser libre, pero para eso tenía que ser privada, ¿sí? Esa era
la cuestión que se sostenía en ese momento, ¿no? Laica o pública, libre o privada. Había manifestaciones, protestas, de cómo, bueno, finalmente el artículo que era necesario para poder reglamentar esto y ponerlo en vigencia se logró reglamentar y entró en vigencia y se crearon un montón de universidades privadas. ¿Se entiende? Fue otro de los debates que hubo en la época. Acá esto lo tienen, este debate en la página 190 y 191 del texto. Hoy parece algo discutir por esto, ¿no? No tiene mucho sentido, pero entonces se decía que nuestra tradición educativa era laica, que crear una universidad privada fomentaría la división de clases y la igualdad de oportunidades. Y por el otro sector se oponía a este monopolio estatal, ¿sí? Porque decía que el sistema educativo necesitaba ayuda para su expansión. Además era necesario frenar el monopolio ideológico que se podía dar y se venía dando en el Estado, ¿no? A través del sistema educativo, con lo cual la educación privada venía a frenar un poco ese monopolio. También servía de refugios a todos aquellos que eran exiliados del sistema educativo público por cuestiones políticas. Así que bueno, hoy en día esto sigue siendo así, frena el monopolio estatal, permite otra visión. Yo si bien, bueno, eh, soy más y todos se darán cuenta del sistema público de educación, pero también siempre pertenecía al sistema privado, y nunca tuve nada en contra del sistema privado. Me he capacitado y he estudiado en ambos, en públicos y en privados, doy clase en ambos, en públicos y en privados, y todos mis colegas docentes dan clase en ambos sistemas también, la mayoría, en todos, ¿no? Y todos damos lo mismo, la verdad que no tengo un programa de universidad, ciencia y sociedad para el público y otra cosa para el privado. La verdad que tengo un solo chip puesto, tengo los mismos autores y utilizo todo para todo, ¿no? ¿Se comprende esto? ¿Eh? Eh, Siempre nos manejamos con diversidad de fuentes en todos los temas, qué sé yo. Si les mostrar arriba de mi escritorio, no sé, tengo, a ver, uno bastante radical, uno bastante de izquierda, el de Vicente Cupo, el Daniel Toribio, que analizamos nosotros, el más objetivo que existe en el país de la Universidad de Lanús. Otro que se hace de izquierda por el título, lucha y poder, pero nada tiene nada que ver con la izquierda. Qué sé yo, nos basamos en tantas cosas, en tantas fuentes para dar las cosas que después ya no. Ya digo cosas que no me acuerdo si es en qué autor están, ¿no? Porque a veces sí, a veces digo, ¿y esto quién lo había dicho? Así que no tenemos un chip los docentes para lo público y otro para lo privado. ¿Se comprende esto? ¿Mm? Pero en aquel entonces no era tan así. Había toda una fuerza, te decía, no, va a dividir por clase social, y la verdad que no tiene nada que ver, ¿no? Más en ese entonces que era recontra profesionalista la educación, y cada uno colgaba su título en su pared y podía decir lo que decía que daba lo mismo, nunca dividió nada, ¿sí? Tengo estudiantes ricos estudiando en las universidades públicas y tengo estudiantes tecleando económicamente mal estudiando en las universidades privadas. No tiene nada que ver eh, a veces es por cuestión de cercanía, análisis de costos y demás, ¿no? Si hoy, por ejemplo, ustedes tuvieran que viajar, no sé, 2 horas, tomar 3 medios de transporte para una universidad, cursar 4 u 8 horas y volver a viajar 2 horas para volver a su casa, y hacen el costo de todo ese traslado, comer afuera, el desgaste de la ropa, el tiempo que pierden, que no pueden trabajar por todo el viaje que tienen y todo lo demás, y quizás tienen una universidad privada que no es de la más cara cerca de su casa, esas hagan el costo y digan, no, mira, me conviene pagar esto porque el otro lo voy a gastar día a día. En cambio, en esta situación lo gasto una vez al mes, pero lo mismo. Entonces, les comento esto porque a veces se arman muchos debates, que el sistema público, que el sistema privado. Sí, yo soy preponderante del sistema público. eh, Me gusta que el Estado tiene una mayor parte de su PBI. Esto empezó en la época del gobierno de Néstor Kirchner.
que destinó, son datos oficiales, no estoy dando campañas políticas, nada por el estilo, son datos oficiales que de quintuplicó lo destinado al Producto Bruto Interno de Educación y a la expansión del sistema educativo. ¿Por qué? Porque se lo ve como una inversión a futuro para la mejora de la sociedad. Es un poco retomar ese plan que nos quedó inconcluso después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque con lo que nosotros vamos a ir viendo, ustedes se van a dar cuenta que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, era la posibilidad de todos los países de empezar a desarrollarse. ¿Mm? Que fue lo que nuestro país intentó Frondizi. No lo logró. Porque acá empezamos a discutir que el desarrollismo no, que el cientificismo, que la izquierda, que esto, que aquello. Bueno, en la conclusión no terminamos nunca de hacer nada. Entonces, para desarrollarse hay que tener investigación. ¿Y de dónde sale la investigación? A ver, respóndanme ustedes. ¿De dónde sale la investigación que nos permite el desarrollo de una nación? ¿De la inversión? Sí, hace falta plata. Bien, Nora. Bien, Nicolás. Exacto, de las universidades. De las universidades. Entre el 86 y el 88% de la investigación que hay en el país, como dijo Nicolás, sale de las universidades públicas. Y alrededor del 14% sale del sector privado, que también es importante, tanto de universidades privadas, ¿no? Que yo creo que es un poquito malo que está saliendo de universidades privadas porque están investigando mucho, y de institutos como el INTA, el INTI, el CONICET, ¿sí? Pero queremos hacer una cuenta más redonda para no pifiarle. Tenemos que tener en cuenta que alrededor del 80% de la investigación sale de la universidad pública, ¿sí? Y un 20% del sector privado, que no es despreciable para nada, ¿sí? Y no es una competencia tampoco. ¿Se entiende esto? Entonces, a raíz de esta investigación, ¿qué es lo que se produce? El desarrollo de una nación. Y si no hay investigación, ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Y por qué los gobiernos neoliberales, esto lo van a ver ustedes pensar solo después, por qué los gobiernos liberales no quieren la investigación? ¿Por qué el ministro Domingo Cavallo de Economía, que asumió con Menem, dijo a los científicos a lavar los platos? ¿Mm? ¿Por qué cuando vienen gobiernos neoliberales recientes que hemos tenido, querían desfinanciar el CONICET, el INTA y el INTI? ¿Mm? Esto se los dejo para que lo piensen, ¿no? Cada uno en su... O sea que la necesidad de desarrollar la investigación y de invertir en educación no es porque el gobierno quiere tirar la plata, total el pobre no va a llevar, como suelen decir, y todas esas cosas. Tantos años de docente le puedo decir que es totalmente la inversa, pero bueno. ¿Mm? Porque a veces es más fácil comprar el producto manufacturado haciendo un acuerdo con los mercados del exterior y los vueltos van y vienen. ¿Mm? Retrocedemos unos 300 años en la historia, pero a veces apuntan a eso, ¿no? Siempre van a ver que se apunta a lo mismo. Por eso yo soy más partidario del sistema público, pero también soy un defensor del sistema privado porque creo que es necesario, que hacen un gran aporte también a la investigación, hacen un gran aporte a la educación, evitan el monopolio ideológico, ¿sí? Y también sirven de refugio cuando hay expulsado el sistema público, en el caso de cuando en las épocas que había dictaduras y demás. ¿Se entiende esto? Esto para que nadie les venda que es esto sí, esto no, esto mejor. Todo tiene que coexistir y todo está muy bueno, ¿sí? Son también públicas porque puede ir cualquiera, la única diferencia es que son de gestión privada, con lo cual están canceladas, ¿sí? Sus, sus planes de estudio y la acreditación de sus materias también pasan por la CONIAU, perdón, la CONIAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. ¿Se entiende esto? Ambas se acreditan ante CONIAU. O sea que sigue el mismo procedimiento ante el mismo organismo. ¿Qué más decirles al respecto de esta postura? ¿No? Nos hemos abierto un poco de tema, pero bueno, les quería dar este panorama para explicarles un poco cómo iba el asunto. Y bueno, y esta idea de desarrollo y de ciencia es importante
Yo les paso un dato, por ejemplo, que lo estuve hablando con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación actual, que es Daniel Filmus. Lo estuvimos hablando 2 semanas atrás. Por ejemplo, el litio, todo el litio existente en el mundo está distribuido en 4 países de Latinoamérica. Me explico, era Argentina, Chile, Perú y no me acuerdo cuál más. Seguramente acá los de ingeniería lo tienen mejor que yo el dato. ¿Mm? Toda la existencia del litio. Bueno, y esto se los tiro más que nada a los grandes promedios de la carrera de ingeniería química que tenemos acá, porque quizás el día de mañana va a servir. No podemos producir ni una batería de celulares con el litio. ¿Mm? No tenemos nada para producir la batería de litio. ¿Sabían ustedes? Así que bueno, este será un compromiso que van a asumir acá Nora Caballero, Rubén Galarza, Martín Mercado de la carrera de química, porque seguramente hace falta ingenieros químicos, entre otras actividades. También los de informática, porque no creo que todo esto se haga sin una participación de la informática importante. Y me decía el ministro, dice, es una locura. Entonces, ¿qué te proponen los mercados? ¿No? Bueno, nos vendés el litio a nosotros a muy bajo costo. Nosotros tenemos muy desarrollada la industria, los proyectos, lo que no tengamos lo hacemos. Nuestras universidades investigan, producimos la batería y después te la vendemos 100 veces más cara a su costo. ¿Sí? Miren qué dato les paso. ¿Por qué es importante la investigación y la universidad? La investigación que se da en las universidades. Justamente para que no pase esto. Entonces, ¿cómo se producen las cosas? Te viene un gobierno de corte neoliberal que dice, no, ampliemos el mercado, hagamos un acuerdo con la Unión Europea y desde América Latina le mandamos todo para allá. ¿Mm? Ellos no lo vuelven a vender a 100 veces su valor. Total, los dueños de las empresas son ellos y los que terminan después ganando son ellos, ¿no? ¿Qué te propone un gobierno de corte más social? Desarrollemos la educación en nuestro país, la investigación en nuestras universidades y en nuestros organismos, creemos nosotros el modelo de desarrollo, hagamos nuestros acuerdos con los países vecinos para transferirnos conocimiento, tecnologías, todo lo que sea necesario y fortalezcamos la región. ¿Sí? Ahí tienen los 2 modelos políticos. Después, cómo llega eso a la sociedad, no llega como un tema de mercados abiertos, mercados cerrados. Le ponen un título político, de partido político. ¿Sí? No, esto no porque es peronista, o esto no porque es radical, o este no porque... Se le pone un rótulo político y se combate en base a ese rótulo político para que llegue en términos entendibles a competencia de la sociedad. Pero en realidad todo se basa por mercados abiertos o mercados cerrados. ¿Se comprende esto? No me estoy yendo a un grado de mucha especificidad. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la realidad que tenemos en nuestro país hoy, ¿no? Y me lo contaba el ministro justamente encargado de esto en la nación, ¿no? La verdad que es terrible. Yo lo del litio lo sabía, pero no tenía esos datos, ¿no? Tenía esos datos de que teníamos en esta región todo el litio existente en el mundo y el faltante de tecnología. Es más, me pasó otro dato. En el Instituto Balseiro, y ustedes lo deben conocer porque son más de ciencias duras, ¿no? Allá en el sur, ustedes saben que se preparan todos los ingenieros nucleares y demás. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Sí. Sí, sí. Bueno, no, no es fácil la carrera ahí porque incluso te puede ir muy bien, pero te dicen, no, no te da el perfil para esto y te derivan a otro tipo de ingeniería y qué sé yo. Bueno, acá es un curso que tiene todas notas sobresalientes, pero no es sencillo ahí, tiene que ser sobresaliente siempre. En su momento, le hablaba el par de Ciencia y Tecnología de Perú, le contó al par de Ciencia y Tecnología en Argentina que claro, todos los ingenieros en cuestiones nucleares que tenía Perú ya se estaban jubilando, porque habían egresado acá del Balseiro, pero egresaron hace 30 años, ¿sí? Ya estaban en la edad jubilatoria. Entonces, no estaban teniendo el personal para desarrollar
este tipo de energías ellos, ¿no? Y bueno, hubo un acuerdo, entonces Argentina le dijo, bueno, manden toda una tanda, les iban a bancar otros 10 o 30 estudiantes más en el Balseiro para que vengan a estudiar y se los iba a becar. Son de otro país, pero son de la misma región y se los iba a becar para ayudar, porque eso a la larga ayuda al desarrollo de países de la región también, ¿no? Entonces, fíjense la necesidad que hay en investigación, en desarrollo, y esto viene de las universidades. ¿Mm? Porque es mucho más que la expedición de un título que hacemos, ¿no? Después está el corte profesionalista, está el muchacho que dice, bueno, yo me anoto para estudiar abogacía porque voy a continuar el estudio jurídico de mi papi, ¿no? Y no voy a dedicarme a nada de lo que sea público, ni me interesa ni nada, sino al sector privado y facturar. No lo veo mal. Hace más de 20 años que tengo estudiantes en esa, y bueno, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero la universidad forma también todos los que van a estar trabajando en el sector público y van a estar haciendo investigación y van a colaborar con el desarrollo del país. Por eso van a ver que hay gobiernos que de golpe no son partidarios de esto porque quieren hacer el acuerdo con otros países, ¿sí? Porque tienen unos beneficios económicos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque hay que entender que, qué sé yo, nosotros somos de Merlo. Nos proponen abrir, no sé, un negocio en Luján y ya no podemos porque nos queda lejos, no sabemos si podemos viajar, si venir, qué costo vamos a tener, se nos complica. Ahora, cuando vos por generaciones venís teniendo toda la plata que se pueda tener, ¿sí? Y todo, la distancia se acorta, porque vos decís, no, está bien, yo voy a vender la materia prima, pero esto se va a elaborar, esto se va a elaborar, no sé, en Suiza, se va a elaborar en Taiwán, ¿sí? Pero yo ya mandé antes a invertir en acciones en esa empresa, porque no es que me tengo que ir haciendo una empresa, sea futuras empresas, con lo cual, eso que después se va a vender a 100 de su valor, o casualidad que vuelva a mi bolsillo. ¿Se comprende esto? ¿Mm? Lo difícil es cómo lavar ese dinero, cómo está Intent. Y hay muchos estados así que brindan las posibilidades de ocultar estas transacciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, no sé, a mí me llegan a decir, anda por una fábrica de algo a China y no, cuántas horas de vuelo tengo, qué sé yo, cómo hablo. Sería imposible. Me decís 2, 3 partidos más lejos de donde vivo y también me es dificultoso. Ahora, hay familias que incluso han estado en el gobierno y no hace mucho, que ya 60 años atrás habían mandado a meter pequeñas fábricas o industrias en pueblitos ocultos de China, ¿sí? O sea que cuando nosotros sabíamos que China estaba bien en el mapa, porque nos lo había enseñado la señorita de la primaria, pues no teníamos más conocimiento. Pero cuando vos ya te manejás otro nivel de plata y contactos, ¿sí? Por eso que les abrís los mercados, porque lo que estás queriendo es pudiendo sacar la guita en otra moneda afuera y entrarla y como vos querés la plata, ¿sí? Entonces lo que a nosotros nos parecería, pero ¿por qué vender esto tan barato? ¿Qué es malo haciendo negocios? No, el gobierno liberal o neoliberal es malo haciendo negocios, no va a ser malo haciendo negocios nunca. Y eso quédense tranquilos, que son expertos en eso. ¿Mm? Pasa que el negocio que están haciendo no es justamente para que vuelva al pueblo, sino que para que queden sus empresas. Porque es la forma que la plata les quede radicada ya afuera sin que vuelva a entrar acá. ¿Se comprende esto? Es operatoria técnica comercial internacional pura lo que les estoy explicando. No estoy hablando de política específica, ni de partido, ni que esto es bueno, que esto es malo, sino cómo se mueven las transacciones comerciales internacionales, ¿no? Por eso, cuando ustedes vean que un gobierno propone la apertura de los mercados regionales hacia lo del exterior, es porque, obviamente, que hay una concentración económica mundial y una tendencia a desfinanciar el país, obviamente. Cuando ven que proponen una región cerrada, es justamente que están esperando lo contrario. ¿Mm? ¿Y cómo actúan los grandes capitales del mundo, de Norteamérica y demás? Y ustedes van a ver que favorecen de golpes por regiones, actúan por regiones, favoreciendo gobiernos que abran los mercados, ¿no? O combatiendo a aquellos gobiernos que quieren cerrar los mercados para fortalecer las regiones, ¿sí? No le pongo rótulo político a nada, eso después lo buscan ustedes. Ustedes van a ver si piensan que en la región de golpe acá se viró
Chile, Brasil, Argentina, a un mismo tipo de gobierno. Uy, qué casualidad en toda la región. Sí, bueno, ¿no? Y desde los poderes capitales mundiales se solventaron económicamente esas campañas para que en la región pase eso, ¿no? Porque no había estado gustando ciertas campañas parecidas, de las cuales la mayoría están fallecidos, ¿no? Que hablaban de fortificar la región, los países y todo lo demás. ¿Se comprende esto? Para darles un panorama. Bueno, pero esto que pasa ahora ya pasaba también antes, ¿sí? Y acá el texto se los dice, ¿no? Y quizás es una gran introducción de política macroeconómica internacional para que se pueda entender todo esto, ¿no? El texto le dice a partir de la página 192, dice, los sectores que asumieron el control de la universidad después de derrocar a Perón, ¿no? Querían que la institución, la universidad, ocupara un papel destacado en el desarrollo del país. 192, tomaron nota, ¿no? En la página. Dice, estas expectativas se inscribían en las ideas políticas que tenía la CEPAL, que era una comisión económica que se había creado para América Latina y el Caribe, ¿no? Que se creó en el año 1948 por las Naciones Unidas, que tenía como objetivo analizar y remover las causas que limitaban el desarrollo de estos países en la región. De acá que hubo todo un movimiento que había surgido que era el desarrollismo de Arturo Frondizi y de Rogelio Frigerio. ¿Sí? Obviamente que la investigación a partir de este momento, ¿sí? Pasa a ocupar un rol fundamental, ¿sí? En todo lo que era la educación. Ahora bien, este desarrollismo, ¿sí? ¿Era compartido por todos los sectores? No, obviamente que no, la autora acá se lo marca en la página 192. En nuestro país teníamos una tradición profesionalista en las universidades que actuó un poco como un freno para esta evolución, ¿no? No todos querían este nivel de desarrollo, ¿no? Frondizi lo que quería obviamente era promover el desarrollo de estas áreas claves, estas industrias de base, principalmente industrias pesadas, ¿no? Para lograr varios objetivos, tiró algunos beneficios sociales, dio alguna mayor participación e influencia en el sindicalismo, pero logró acelerar mucho la inflación, ¿sí? Hubo devaluación de moneda, ¿sí? ¿Y saben a quién llamamos ante la necesidad de plata? Imagínense a quién llamamos. ¿El FMI? Exacto, exacto. Bien Milagro, bien. Llamamos al FMI. Se siguieron sucediendo los gobiernos en nuestro país. Después hubo un levantamiento en marzo del 62. Detuvieron al presidente Frondizi, que fue confinado en la isla Martín García, y tomó el poder el general Poggi, Raúl Poggi, que en el mismo día fue reemplazado por el presidente provisional del Senado, que era José María Guido. Si bien se trataba de un civil, respondía a los militares a través de un acta firmada autorizando la disolución del Congreso e interviniendo todas las provincias, ¿no? Siguieron, como siempre se acostumbra en nuestro país, los gobiernos, luego vino la gestión de Ilia. Ilia desarrolló una política social activa, promovió el aumento de la inversión en educación, pero todo en un marco de tensiones políticas que no lograron la estabilidad necesaria para lograr un consenso social, ¿no? Entonces en el 66 empezaron rumores de golpe de Estado, termina siendo derrocado Ilia y asume Onganía en el poder.
más o menos me van siguiendo con el cuentito. Los que leyeron un poquito de historia seguramente lo tienen, ¿no? ¿Sí? O sea que tuvimos a Guido del 62 al 63, ¿no? Después de Frondizi, a Ilia del 63 al 66. ¿Mm? ¿Mm? Era bastante criticado Ilia, fue mucho después reconocido, ¿no? ¿Qué gobierno vino después? Onganía, ¿sí? Que no pudo cumplir tampoco sus objetivos que perseguía del 66 al 70, ¿sí? Tuvo muchos problemas, lo hizo caer el Cordobazo produjo la caída de Ilia, ¿sí? Eh, hay un hecho eh, muy detestable en nuestra historia argentina, que fue la noche de los bastones largos, donde después de derrocarse Ilia y asumir Onganía y disolver todos los consejos superiores en las universidades y mandar todas las intervenciones, un grupo de estudiantes y docentes de la UBA, ¿sí? Se resistieron a esto, bueno, y ahí ocurrió lo que ustedes ya habrán escuchado nombrar en la historia, la noche de los bastones largos, ¿no? Donde acá se pone con este antecedente un fin a esta experiencia renovadora que había en las universidades, que también se llamó la Edad de Oro, pero acá les aclaro un poquito, porque este término de Edad de Oro también tiene un componente antiperonista, ¿no? Como diciendo, a ver, la Universidad de Tucumán tuvo su Edad de Oro durante los gobiernos peronistas, y del 55 al 66 hubo un gran florecimiento de la educación, fue en la Universidad de Buenos Aires, pero no fue en todo el país. O sea que decirle la Edad de Oro es un poquito también como marcarlo, como diciendo, se fue el peronismo, es Edad de Oro. Se lo digo para que no crean tampoco todos los términos al pie de la letra, ¿no? Cuando asume, bueno, Onganía, obviamente, cada vez que hay un cambio de gobierno, ustedes ya saben que se interviene en las universidades, ¿no? A esta altura ya lo tienen presente, ¿no? ¿Qué acontecimientos internacionales influyen en todo esto? Ustedes van a ver que el autor les habla mucho de la Revolución Cubana, el Mayo francés, la Guerra de Vietnam, que son todos acontecimientos que iban generando acá en el país la idea de que se podía confrontar con algo, con una idea, revolucionar, ¿sí? Todo esto era muy receptor, nuestro país siempre receptó mucho las ideas que venían de afuera, ¿no? De hecho, hoy en día seguimos hablando de que hay trocos en nuestro país, cuando en Rusia hace 100 años que no hay trocos, no saben ni qué son los trocos. Y siempre tenemos una tendencia a receptar tendencias revolucionarias del exterior, ¿no? En nuestro país fracasó ese desarrollismo que había propuesto Frondizi. Se luchaba entre los cientificistas, los desarrollistas, los de izquierda. O sea, el día de hoy que siguen confrontando, todavía no nos pusimos de acuerdo de cómo desarrollar la ciencia, ¿sí? Y acá el texto le sigue explicando cómo son las siguientes etapas que siguen, donde hay una gran limitación a la autonomía de las universidades, posterior a Onganía. Todos estos gobiernos autoritarios, incluso el de Onganía, limitaron la autonomía, no lograron nunca los consensos necesarios, se redujeron las matrículas, y a partir del 73 empiezan a haber algunos cambios en la política que influyen en la universidad, ¿sí? En el 73 se recuerdan que teníamos a Héctor Cámpora, que había sido apoyado por la juventud, la guerrilla, el sindicalismo de izquierda, ¿sí? Había grandes enfrentamientos entre la izquierda y el peronismo, que son los montoneros, la derecha, apoyados por la CGT de Rucci y Lorenzo Miguel, más la AAA, la Alianza Anticomunista, que había fundado López Rega, empiezan a combatir, y esto se empieza a dar todo en el seno de las universidades, ¿no? Miren qué lindo
quilombo, ¿no?, de lucha para entrar justo a una universidad. El gobierno de Héctor J. Cámpora duró solo 49 días. Se dedicó a liberar presos políticos. Luego se propuso su liberación, porque estaban diciendo a la derecha que había una infiltración marxista a través de la intervención de Cámpora. Y asumió provisoriamente Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?, quien convocó elecciones, ¿sí? Y la CGT, el movimiento obrero, que no había apoyado la campaña electoral de Cámpora, se sumó con todo el respaldo de Perón, y los sindicatos y el ejército, que eran las dos bases históricas del peronismo, volvieron esta vez a apoyar al peronismo. El peronismo logra triunfar en las elecciones de marzo del 73, volviendo al gobierno después de 18 años de proscripciones, que tuvo una adhesión mayoritaria de los sectores trabajadores y populares, y esta vez tuvo la adhesión de los sectores medios universitarios también. Toma un gran auge la juventud universitaria peronista en el 73, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Acá ya creo que conocen un poco de la historia, no les tengo que seguir contando todo yo, ¿no? ¿O no? Todavía no. ¿Se acuerdan, chicos, algo a partir de Sí, acá? esa parte es conocida. Bueno, con la muerte de Perón en el 74, asume como la vicepresidenta. A ver, voy a cambiar la red. Isabel Martínez de Perón. Y acá profundiza, junto con López Rega, un rumbo derechista del gobierno, ¿sí?, que pasa a ser la rama de la derecha fuerte dentro del peronismo, donde empieza a ver la antesala de todo lo que después va a ser la dictadura cívico-militar, ¿sí? Comienza todo en esta etapa. Influenciada por López Rega, ¿sí? Alguien denominaban en la jerga del brujo, por la manera que tenía de influenciar sobre las decisiones que se tomaban en el gobierno. Me acuerdo que hace muchísimos años, hace más de 20 años, tuve como cliente particular un hombre que había sido parte de la custodia personal de López Rega, vino al estudio. Yo era joven, tenía 23, 24 años, me había recibido recién. Y siempre me había dedicado a la historia, así que cuando me dijo, estuvo con el brujo López Rega, cuando le dije el brujo, cómo se enojó. Me acuerdo, no sé cómo se llamaban, Danielito, Angelito, no sé cómo le llamaban. No, está bien, disculpe, ¿no? Encima andaba calzado con 2 automáticas encima, me acuerdo. Mostraron las armas, ¿no? Y yo justo tengo el tino de decir, trabajaste para el brujo, le dije, ¿no? Bueno, según él fueron las mejores épocas de su vida, las armas automáticas sofisticadas que implementaban en esa época y todo lo demás. Bueno, anécdotas, ¿no? Como también tuve en el estudio de cliente muchos años al hijo del expresidente Ilia, ¿no? Un personaje que me contó toda la historia de la familia y de papá en primera persona, ¿no? Así que mejor que leerla de un libro, ¿no? Pero bueno, son cosas que con los años, gente que uno va conociendo, ¿no? Y volviendo acá al libro, en la página 205 les habla de cómo con la dictadura del 76 derroca el gobierno, ¿sí?, de Isabel Martínez de Perón, y se concretó un corte en ese modelo de Estado benefactor o de Estado social, ¿sí? Acá comienza la etapa más cruenta de la historia de nuestra Argentina, ¿sí? Habíamos tenido una derecha peronista que había tocado duramente los contenidos educativos, disputó violentamente el poder a la izquierda, ¿sí? Ustedes van a ver cómo la izquierda nunca logró en la historia el objetivo que se perseguía,
pero sí debilitar al peronismo para que así asuma la derecha represiva, ¿sí? Ya Isabel Martínez Perón había intervenido en las universidades. Y bueno, y después con el golpe del 76 empieza a haber un control estricto ideológico en las universidades, ¿sí? La etapa más sangrienta y cruenta de la historia en nuestro país. Ya mucho no les tengo que contar porque ustedes saben. Profesores exiliados, estudiantes, los que no eran desaparecidos, detenidos, eran porque se habían podido exiliar. Fueron perseguidos y expulsados del sistema. Muchos de esos, por eso dice el texto, pudieron exiliarse, ¿sí? Otros no pudieron. Esto se los explica en la página 206. Toman nota cuando les nombro las páginas, ¿no? Muchos quedaron fuera de las universidades, otros fueron asesinados, otros se integran a la lista de desaparecidos. Y en algunos casos, algunos pudieron refugiarse en las universidades privadas, ¿sí? Los rectores obviamente fueron designados por el Poder Ejecutivo. La Universidad de Luján fue cerrada, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá, hasta la página 207, 208, porque esto lo vamos a empalmar con la del año, la clase de la semana que viene para no repetir y dar tantos años en contenido. Fue terrible lo que sucedía en las universidades en esas épocas. Nadie podía hacer política, ¿sí? Pero todo conformando también la aplicación de un plan económico neoliberal nuevamente, ¿sí? Oculto bajo un sistema de dictadura y todo lo demás, pero siempre el objetivo económico se persigue, ¿no? Y siempre que hubo uno de estos cambios, no sé cuántos cambios nombramos en la clase de hoy, alrededor de 10, siempre van acompañados de intervención de las universidades, de renovación de docentes. ¿Se comprende esto? Sí, perfecto. Bueno, chicos, he tratado de darles los datos más objetivos que tienen los textos respecto a lo sucedido, ¿no? Después voy a subir alguna consigna en el foro para trabajar sobre alguna consigna muy breve, eso quizás del desarrollismo. Eh, y bueno, quedo abierto a las preguntas o algún comentario que quieran hacer y los liberaría para que puedan aprovechar el sábado, este rato que les queda en la mañana, para que lean el texto. Hemos dividido en dos para que no se haga tan extenso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Se entendió todo? Perfecto, entonces. No por ahora, ninguna por ahora. Bien, Martín, bien, Milagros. Bueno, señores, entonces sigan estudiando, sigan leyendo. El hecho que hayan ido bien en los parciales no es para que se relajen ahora, ¿sí? Y nos estaríamos viendo el sábado que viene, nuevamente, ¿sí?